En la cena, mamá sonrió con ironía. Agradece que no te echamos, inútil. Sonreí, bebí café y callé. Esa noche cerré sus cuentas y puse la casa en venta. Días después, mi hermano llamó. No contesté. Siempre he detestado estas cenas mensuales. Si no fuera por la promesa que le hice a mi padre antes de morir, hace tiempo que habría dejado de asistir. Mis dedos apretaban con fuerza el volante cuando entré en el camino que llevaba a la casa de mis padres. La casa que mi padre me había legado, pero en la que dejé vivir a mi madre después de su muerte, porque era lo correcto, como ella decía. Volví a mirar automáticamente mi reflejo en el espejo retrovisor. El pelo recogido, el maquillaje discreto, la expresión neutra. Ningún indicio de que había perdido mi trabajo una semana antes, ni de que mañana se cumpliría un año desde que mi divorcio de Ethan entró en vigor. Armándome de valor, entré en la casa. El aroma de mis bollos de coco favoritos parecía burlarse de mí. Mi madre siempre los horneaba cuando se disponía a ser especialmente cruel. «Olivia, por fin», oí la voz de Elizabeth Mercer desde la cocina. Grayson y yo te estábamos esperando, así que mi hermano perfecto ya estaba allí. Genial. Doble dosis de críticas y miradas condescendientes. Lo siento, me retrasé en una reunión. Mentí mientras me quitaba el abrigo. Mi hermano Grayson estaba sentado a la mesa de la cocina, hojeando unos papeles. Apenas me miró antes de volver a sus documentos. ¿Qué reunión? Mi madre me miró críticamente de arriba abajo. Estás en paro. Respiré hondo. Una entrevista de trabajo, en Adams y Foster. Ah, resopló mientras sacaba los platos. Dudo mucho que te contraten en una empresa así, especialmente después de que te despidieran de la anterior. No me despidieron. Intenté mantener la calma. Hubo recortes. Despidieron a todo el departamento. Claro, puso los ojos en blanco. Y tu jefe dejó tu puesto por casualidad como el último de la lista de personal valioso. Me senté en una silla frente a Grayson. Por fin levantó la vista, como si fuera a salir en mi defensa. Pero en lugar de eso, se limitó a encogerse de hombros. El mercado está difícil ahora, mamá. No todo el mundo tiene la estabilidad de un empleo público como tú. Esa era su versión de la defensa, diluida con algo de verdad para no enfadar a mi madre. El clásico Grayson, siempre buscando el camino más fácil. Mi madre lo ignoró y puso un plato delante de mí. ¿Cómo va la búsqueda de una nueva vivienda? Continuó. El contrato de alquiler de tu apartamento termina el mes que viene, ¿verdad? Sí. Comencé a servirme el estofado, aunque había perdido completamente el apetito. Estoy pensando en renovarlo. ¿Con qué dinero? Mi madre se sentó frente a mí. Si no fueras tan orgullosa y aceptaras la oferta de Ethan de una pensión alimenticia normal, en lugar de estas migajas. Mamá, ya lo hemos hablado. Mi voz sonaba cansada incluso para mí misma. No quería su dinero. ¿Y cómo te está yendo? Cortó bruscamente un trozo de carne. 36 años, sin marido, sin hijos, y ahora sin trabajo. Grayson ya era socio de la empresa a tu edad. Mi hermano me lanzó una mirada culpable, pero siguió masticando. Encontraré trabajo, dije en voz baja. Me han ofrecido varias opciones. ¿Qué opciones? Mi madre me miró con sorna. ¿Repartir folletos? ¿Vender seguros por teléfono? Elizabeth, intervino finalmente Grayson. Quizá deberíamos hablar de otra cosa. Ella hizo un gesto con la mano. Solo quiero que se dé cuenta de la realidad. Alguien tiene que decirle la verdad. ¿Qué verdad? Por fin la miré directamente a los ojos. Que has fracasado, Olivia, en todo. Y cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. El silencio que siguió a estas palabras me pareció ensordecedor. Vi cómo Grayson se quedaba paralizado con el tenedor en el aire. Ethan te dejó por una mujer más joven porque ni siquiera podías dar a luz normalmente. Continuó mi madre sin piedad. Tu carrera no va a ninguna parte. Sin mi apoyo y la herencia de tu padre, estarías viviendo en la calle. Yo me gano la vida por mí misma, dije en voz baja. Y yo pago esta casa, no tú. Se echó a reír. Un sonido agudo y chirriante que siempre precedía a sus comentarios más crueles.
Tienes suerte de que no te hayamos echado de casa. Inútil. Me quedé paralizada. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo Grayson bajaba la mirada hacia su plato, negándose a intervenir. Típico. Una parte de mí esperaba que en ese momento explotara, gritara, rompiera el plato. Pero, en cambio, sentí una extraña calma, como si algo muy dentro de mí finalmente se hubiera roto y desprendido por completo. Simplemente sonreí, tomé un sorbo de café y no respondí nada. Mi madre parecía decepcionada por mi falta de reacción y volvió a su estofado. He acordado con Margaret comprar una alfombra nueva para el salón, dijo como si nada hubiera pasado. La factura se cargará a tu tarjeta. Ah, claro, asentí, bebiendo otro sorbo de café. El resto de la cena transcurrió como en una nube. Grayson habló de sus nuevas inversiones y mi madre elogió su perspicacia financiera. Yo me senté en silencio, asintiendo de vez en cuando y manteniendo la conversación con breves comentarios. Quería hablar contigo sobre la posibilidad de invertir parte de la herencia de tu padre, dijo Grayson cuando pasamos al postre. Hay una startup muy prometedora. Suena interesante, respondí automáticamente. Envíame los detalles por correo electrónico. Sabía que nunca leería ese correo. En mi interior ya se estaba gestando un plan completamente diferente. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, mi madre, como siempre, me recordó la próxima cena dentro de un mes. Y trata de encontrar trabajo antes de entonces, añadió, dándome un beso en la mejilla. Ser una mantenida a tu edad es una vergüenza. Asentí con la cabeza mientras la abrazaba. Quizás por última vez. Todo irá bien, dijo Grayson mientras me acompañaba al coche. Ya sabes lo preocupada que está. Sí, incluso fui capaz de sonreír. A su manera. Oye, si necesitas dinero. Gracias, pero me las arreglaré. Me quedé sentada en el coche unos minutos, simplemente mirando la casa. De 2 pisos, con una valla blanca y rosas, que a mi padre le gustaban tanto. Crecí aquí, una niña feliz que se convirtió en una mujer que constantemente intenta ganarse un amor que no le quieren dar. En casa, sin perder tiempo, abrí el portátil. Lo primero que hice fue entrar en mi cuenta bancaria y cerrar todas las cuentas de crédito conjuntas a las que mi madre tenía acceso. Tarjetas que había pagado durante los últimos 5 años, tras la muerte de mi padre. Tarjetas que ella había utilizado para reformas en la casa, muebles nuevos, vacaciones. A continuación, abrí una nueva cuenta en otro banco y transferí allí todos mis ahorros. No eran tantos como me hubiera gustado, pero suficientes para empezar de nuevo. Entonces, entré en varios sitios web inmobiliarios y empecé a rellenar el formulario para vender la casa. Mi casa, según el testamento de mi padre, la casa en la que dejé vivir a mi madre porque era lo correcto. Cuando terminé el formulario, escribí un correo electrónico a mi abogado pidiéndole que nos reuniéramos urgentemente al día siguiente. Luego apagué el teléfono y por primera vez en muchos meses me dormí sin tomar somníferos. Pasé los 3 días siguientes preparándome. Me reuní con el abogado, que me confirmó que, legalmente, la casa me pertenecía y que tenía todo el derecho a venderla. Tramité los documentos para la venta y elegí a un agente inmobiliario que accedió a trabajar con rapidez y confidencialidad. Empecé a buscar un apartamento en otra zona de la ciudad. Al cuarto día, mi teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Grayson. Miré cómo vibraba el teléfono sobre la mesa, sintiendo una extraña indiferencia. La llamada se interrumpió. 1 minuto después, recibí un mensaje. Mamá está histérica. Dice que sus tarjetas no funcionan y que un hombre vino a inspeccionar la casa. ¿Qué está pasando, Olivia? Llámame urgentemente. Puse el teléfono boca abajo y volví a hacer la maleta. No más cenas mensuales, no más humillaciones, no más intentos de ganarme un amor que nunca me darán. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no miré quién llamaba. Lo sabía. No descolgué. Mis primeros recuerdos están impregnados de la voz de mi madre. Mira qué bien dibuja Grayson en el álbum. ¿Y tú por qué te has salido otra vez de la línea? Yo tenía 4 años y mi hermano 7. La diferencia de edad era suficiente para que él tuviera una motricidad más desarrollada. Pero a Elizabeth Mercer eso no le importaba.
Las comparaciones comenzaron pronto y nunca cesaron. Estaba sentada en el sofá de mi apartamento, hojeando un viejo álbum familiar que había traído de la casa de mi padre después de su muerte. En una foto salimos los cuatro. Mi padre, mi madre, Grayson y yo en la graduación de mi hermano del instituto. Grayson sostiene varios premios. Mi madre está radiante de orgullo y le abraza por los hombros. Mi padre está de pie a un lado, con una leve sonrisa. Yo estoy al borde, con un vestido que mi madre consideraba demasiado llamativo. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Esa pregunta me ha perseguido toda la vida. Grayson siempre fue el correcto. Un estudiante excelente, capitán del equipo de debate de la escuela, luego la Universidad de Cornell y un MBA. Mi nota media de notable en matemáticas era una tragedia. Su notable en educación física, simplemente un malentendido. Cuando ingresé en la universidad local para estudiar marketing, mi madre dijo, «Al menos no es en la facultad». Dejé el álbum y me acerqué a la ventana. El teléfono seguía parpadeando con mensajes de Grayson. «Olivia, esto es ridículo. Llama a mamá. No puedes vender la casa sin más». Si es por lo de la cena de ayer, mamá no lo decía en serio. Pero sí lo decía en serio. Siempre lo decía en serio. Mi padre, Howard Mercer, era el único que me veía. No a la hija perfecta, ni a la rival de Grayson, sino simplemente a Olivia. Cuando cumplí 12 años, me regaló mi primera cámara. «Tienes buen ojo para los detalles, pequeña», dijo mientras me enseñaba a ajustar la exposición. «¿Ves lo que otros no ven?». Mi madre resopló, otra vez tirando el dinero. «De todos modos, lo dejará en un mes, como el piano». No lo dejé. La fotografía se convirtió en mi refugio. Mi forma de decir lo que no se me permitía decir en voz alta. Mi padre me animaba a hacerlo, pero en silencio, cuando mi madre no veía. Me quería, lo sabía, pero nunca me defendía cuando Elizabeth nos comparaba una vez más con Grayson. «Tu madre solo quiere lo mejor para ti», se justificaba. Ella expresa su preocupación a su manera. Después de las discusiones especialmente violentas con mi madre, lo encontraba en el patio trasero, donde trabajaba en su huerto, con las manos en la tierra y el rostro sereno. Me sentaba a su lado y hablábamos de rosas, de la escuela, de todo menos de lo que acababa de pasar en la cocina. Cuando tenía 23 años, conocí a Ethan Hunt en una fiesta de empresa. Acababa de conseguir un trabajo en la agencia de marketing Brightwood y él era cliente de la empresa. Alto, seguro de sí mismo, con una cálida sonrisa y unos ojos que realmente me veían. Al menos eso pensaba yo entonces. «Bueno, sin duda tiene éxito», dijo mi madre cuando lo llevé a una cena familiar 6 meses después. «Pero ¿no es demasiado mayor para ti? Tiene 35 años». «32, mamá», la corregí. «Da igual. Pero si él te ha elegido». Se encogió de hombros, como si fuera un milagro. Mi padre me apretó la mano en silencio bajo la mesa. Su apoyo silencioso. Ethan y yo nos casamos un año después. En la boda, mi madre criticó todo. Mi vestido, demasiado sencillo. La tarta, demasiado dulce. Mi peinado, ¿por qué no fuiste a mi peluquero? Grayson pronunció un brindis perfecto que gustó a todos. Mi padre bailó conmigo al son de What a Wonderful World y me susurró. «Estoy orgulloso de ti, pequeña. Sé feliz». Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Ethan apoyaba mi carrera, y yo lo acompañaba a eventos de negocios. Compramos un apartamento acogedor en una buena zona. Empezamos a planear tener hijos. Y entonces comenzaron los problemas. Después de un año de intentos fallidos, los médicos me diagnosticaron endometriosis. Un tratamiento complicado, una operación, otros 6 meses de intentos. Ethan se volvió cada vez más distante. Me sumergí en el trabajo y me ascendieron a directora senior de marketing. «Sería mejor que fueras a la clínica en lugar de perder el tiempo en el trabajo», comentó mi madre durante una de nuestras cenas. «Grayson y Amanda ya están planeando tener su segundo hijo». Mi hermano, como siempre, fingió no oír nada. Su esposa Amanda estaba esperando su primer hijo. La vida perfecta del hijo perfecto. Luego enfermó mi padre. Cáncer de páncreas, 4º estadio. Todo sucedió muy rápido. Solo pasaron 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral.
Me sentaba junto a su cama todas las noches después del trabajo, tomándole la mano mientras él se debilitaba. En sus últimos días, casi no hablaba. Pero una noche, cuando estábamos solos, me apretó la mano. Prométeme, susurró, que cuidarás de mamá. Ella es fuerte por fuera, pero por dentro. Asentí con la cabeza, tragándome las lágrimas. Ahora entiendo lo que no terminó de decir. Ella es fuerte por fuera, pero por dentro está vacía. No hay nada que la llene. Pero entonces le prometí. Tras su muerte, todos se quedaron impactados con el testamento. La casa me tocaba a mí, no a Grayson ni a mi madre. Los modestos ahorros se repartieron entre los tres, pero la casa era mía. Debe de ser un error, dijo mi madre cuando el abogado leyó el documento. Howard no podría haber hecho algo así, pero lo hizo, y dejó una carta en la que explicaba: Olivia, tú siempre has querido esta casa más que nadie. Tú veías su alma, igual que yo. Es tuya. Nunca le mostré esa carta a mi madre ni a mi hermano. La guardé en una caja junto con las fotos de mi padre. Por supuesto, no podía echar a mi madre de la casa. ¿Cómo iba a hacerlo? Acababa de perder a su marido tras 35 años de matrimonio. Lloraba y decía que no sabía dónde ir. Grayson, que por entonces ya tenía su propia casa en una zona prestigiosa, le ofreció la habitación de invitados, pero solo por un par de meses, mientras esperamos al bebé. No seré una carga, dijo entonces, secándose las lágrimas. Venderé la casa y buscaré algo más pequeño. No, mamá. Oí mi propia voz, como desde lejos. Quédate en la casa. Sigue siendo el hogar familiar. Entonces me abrazó por primera vez en muchos años. Todavía recuerdo la sensación de sus brazos alrededor de mí, el aroma de su perfume. Por un momento pensé que tal vez ahora todo cambiaría. Quizás la pérdida de mi padre había despertado algo en ella. Era una ilusión. Una semana después, ya criticaba mi elección de flores para la tumba de mi padre. Un mes después, se quejaba de las tuberías de la casa y esperaba que yo pagara la reparación. La pagué. Y seguí pagando durante los siguientes 5 años. Y entonces, un martes, volví a casa antes de lo habitual y encontré a Ethan con Kaylin, su nueva asistente, en nuestra cama. Ella tenía 26 años, 10 menos que yo, esbelta, sin cicatrices de intentos fallidos de quedarse embarazada. Lo siento, dijo él después cuando ella se marchó. Sucedió sin querer. No quería hacerte daño. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que pregunté. Casi un año. Al menos no mintió. Olivia, los dos sabemos que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Después de todos estos años de intentos, de fracasos. No grité. No rompí platos. Simplemente empaqué sus cosas y las dejé junto a la puerta. 2 días después, envió los papeles del divorcio. Los firmé sin oponer resistencia, renunciando a cualquier pensión alimenticia. Mi madre, por supuesto, pensó que era una tontería. Te lo debe, insistió. Tienes derecho a la mitad de su patrimonio. No quiero nada de él, respondí. Solo quiero terminar con esto. ¿Y quedarte sin nada? Ella negó con la cabeza. Tan imprudente como cuando eras niña. Grayson nunca. Grayson nunca se habría encontrado en esta situación. Lo sé, la interrumpí. El perfecto Grayson, con la esposa perfecta y el hijo perfecto. Me miró como si fuera una extraña. Al menos él no me decepciona constantemente. El divorcio se hizo definitivo hace exactamente un año. Ethan se casó con Caitlin 3 meses después. Ella ya estaba esperando a su hijo. Me concentré en el trabajo. Ascendí en la escala profesional en Brightwood e incluso recibí un premio por la campaña publicitaria más exitosa del año pasado. Me ofrecieron el puesto de directora creativa, pero luego una empresa más grande compró la compañía. Lo sentimos, Olivia, me dijo Thomas, mi antiguo jefe. Están reduciendo los departamentos duplicados. Tu equipo se ha visto afectado. Recogí mis cosas de la oficina en una pequeña caja. Varios premios, fotos del equipo, una planta que había cuidado durante 3 años. Volví a casa, y por primera vez en mucho tiempo, lloré de verdad. Al día siguiente, me llamó mi madre. Me enteré de tu despido por Joan Pierce. Joan era su amiga del bridge, cuyo hijo trabajaba en una empresa vecina. Qué pena.
Pero podrías haber previsto esta fusión si hubieras prestado más atención a las noticias económicas, como Grayson. Ni un ¿cómo estás? O ¿en qué puedo ayudarte? Solo críticas y comparaciones. Esa misma noche, Grayson me llamó. Hola, hermanita. Me han enterado de lo de Brightwood. Qué mal. ¿Cómo estás? Lo superaré, respondí lacónicamente. Oye, si necesitas un préstamo o algo. Gracias, pero no. Sabía que no lo decía en serio. Solo seguía el ritual. Bueno, avísame. Por cierto, mamá mencionó que el techo de la casa necesita una reparación. Le dije que tú te encargarías de eso. Claro, dijo. Grayson, que ganaba 6 veces más que yo, nunca se ofreció a ayudar económicamente a mi madre. Ese era mi papel. Pagar la casa, su seguro médico, las reparaciones, los muebles nuevos. Él le regalaba flores por su cumpleaños y le llevaba a su nieta una vez al mes. Yo pagaba las facturas y escuchaba cómo la decepcionaba con mi mera existencia. Y seguía haciéndolo, esperando. ¿Qué? Que algún día me mirara y me dijera, ¿estoy orgullosa de ti, Olivia? ¿Que dejara de compararme con mi hermano? ¿Que reconociera mi valor? Esa esperanza me mantuvo cautiva durante muchos años, hasta ayer por la noche, hasta que esas palabras finalmente rompieron esa cadena. Tienes suerte de que no te hayamos echado de casa, inútil. La lluvia golpeaba las ventanas cuando me reuní con el primer agente inmobiliario, Linda Cole, una mujer de 50 años, con una voz aguda y un pintalabios demasiado brillante, hojeaba los documentos de la casa. Una propiedad preciosa, dijo mientras examinaba las fotos con aire evaluador. Sochi, una zona prestigiosa, buena distribución. Podemos empezar con un precio un 20% por encima del mercado. Quiero venderlo rápido, dije, apretando el vaso de papel con café. El precio no es tan importante como la rapidez. Linda levantó una ceja. ¿Es algo urgente? Se podría decir así. ¿Y hay alguien viviendo en la casa ahora? Revisó mis documentos. Mi madre, pero la casa es mía. Aquí están todos los documentos, el testamento de mi padre. De acuerdo, asintió lentamente. Sin embargo, debo advertirle que vender una casa en la que vive alguien que no quiere marcharse puede ser problemático. Suspiré. Lo entiendo. Pero legalmente todo está en regla. Legalmente sí, pero en la práctica, ella se encogió de hombros. A los compradores no les gusta el drama, señorita Mercer. Me reuní con otros 2 agentes inmobiliarios, pero las conversaciones fueron similares. Nadie quería encargarse de una venta problemática. Ya estaba a punto de perder la esperanza cuando me topé con el anuncio de la agencia Nuevo Comienzo. El nombre me pareció simbólico. Morgan Pierce no era como yo esperaba. En lugar del típico agente inmobiliario engreído, con un peinado perfecto y unos dientes demasiado blancos, me encontré con un hombre tranquilo, de unos 40 años, con una barba corta y canosa y unos ojos grises observadores. Cuénteme todo, me pidió después de intercambiar cortesías. ¿Por qué vende? No tenía intención de abrirme, pero algo en su mirada, atenta pero sin juzgar, me hizo contar más de lo que habría contado a otros. La casa era de mi padre. Murió hace 5 años y me la dejó en herencia. Dejé que mi madre viviera allí y pagué todas las facturas. Pero ahora, ya no puedo seguir haciéndolo. Él escuchó atentamente, sin interrumpir. ¿Y su madre no sabe nada de la venta? Lo sabe. Ahora lo sabe. Dije con una mueca. El primer comprador potencial ya ha venido a ver la casa. ¿Cómo ha reaccionado? No me ha llamado personalmente. Se comunica a través de mi hermano, que... Me callé, sin saber cuánto debía revelar. Que tampoco está muy entusiasmado, concluyó él por mí. Señorita Mercer. Olivia, por favor. Olivia, me especializo en ventas difíciles, divorcios, conflictos familiares, problemas financieros. He visto de todo. Si legalmente la casa es suya, podemos venderla, pero tiene que estar preparada para encontrar resistencia. Asentí, sintiéndome aliviada por su franqueza. Estoy preparada. Ya he encontrado un apartamento en Albany. Albany, dijo, golpeando pensativamente la mesa con los dedos. Está a casi 3 horas en coche de aquí.
¿Planea romper completamente los lazos? Sí, respondí con firmeza. También estoy buscando un nuevo trabajo allí. Discutimos los detalles y firmé el contrato con Morgan ese mismo día. Me prometió que empezaría a mostrar la casa la semana siguiente y, mientras tanto, me aconsejó que hiciera todo lo posible para garantizar el acceso a la casa a los posibles compradores. No esperaba que fuera fácil, pero tampoco esperaba encontrarme con mi hermano al día siguiente en la puerta de mi apartamento. ¿Qué tontería es esa, Olivia? Grayson irrumpió en la habitación sin esperar a que le invitaran a pasar. ¿De verdad vas a vender la casa? Cerré la puerta con calma. Sí, es mi casa. Es la casa familiar, dijo enfadado mientras recorría el salón. Nuestra madre vive allí. Lo sé, dije, apoyándome en la encimera de la cocina. Ha vivido allí gratis durante 5 años, mientras yo pagaba todo. No puedes echarla a la calle sin más. No pienso hacerlo. Le ofreceré parte del dinero de la venta para que pueda alquilar un apartamento. Grayson soltó una risa sin humor. Ah, ¿de verdad crees que aceptará? Tiene 67 años. Ha vivido en esa casa la mayor parte de su vida. ¿Y dónde estaba tu preocupación todos estos años? Pregunté de repente. ¿Cuándo pagué el techo nuevo? ¿Las tuberías? ¿El seguro? ¿Dónde estaba tu contribución, Grayson? Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tengo mi propia familia, mis propios gastos. Tu sueldo es 6 veces mayor que el mío, lo interrumpí. Tienes una casa 2 veces más grande que la que estoy vendiendo, pero nunca me has ofrecido ayuda económica, ni una sola vez. No se trata de dinero, cambió de táctica. Se trata de cómo te comportas. Cancelas las tarjetas de crédito sin previo aviso. Pones la casa en venta a escondidas. Llevaba años intentando hablar sobre el reparto de los gastos. Los dos lo ignorabais. Grayson suspiró profundamente y cambió el tono a uno comprensivo, el mismo que usaba con sus clientes cuando quería venderles algo. Escucha, entiendo que estás pasando por un momento difícil. El divorcio, la pérdida del trabajo, todo se acumula. Pero tomar decisiones tan radicales en un estado emocional no es la mejor idea. Casi me echo a reír. No es una decisión emocional, Grayson. Es una decisión totalmente lógica que debería haber tomado hace mucho tiempo. No voy a seguir financiando la vida de una persona que me trata como si fuera un error insignificante. Ella no quería decir, no te atrevas. Levanté la mano. No te atrevas a decir que ella no quería decir lo que dijo. Tú estabas allí. Lo oíste. Y, como siempre, te quedaste callado. Parecía desconcertado, como si me viera por primera vez de verdad. Olivia, sé sensata. No puedes simplemente... Sí que puedo. Abrí la puerta de entrada. Y lo haré. Ahora, por favor, vete. Tengo mucho que hacer. Se fue, pero no se rindió. Al día siguiente, volvieron las llamadas telefónicas, tanto de él como de mi madre. No respondí, pero escuché los mensajes. Soy tu madre. La voz de Elizabeth sonaba fría y controlada. Tenemos que hablar seriamente sobre tu comportamiento infantil. Llámame inmediatamente. No llamé. En su lugar, me reuní con el propietario en Albany. Firmé el contrato de un apartamento pequeño pero acogedor con vistas al parque y empecé a hacer las maletas. Actualicé mi currículum y lo envié a varias empresas de allí. Mi vida estaba tomando un nuevo rumbo, y por primera vez en muchos años no sentía miedo, sino emoción. Una semana después de firmar el contrato con Morgan, él me llamó con noticias. Tenemos una pareja interesada, me dijo. Quieren ver la casa mañana. Ya se lo he comunicado a tu madre. ¿Has hablado con ella? Me puse tensa. Sí, carraspeó. Ha sido una conversación interesante, pero ha aceptado estar en casa para la visita. Es sospechoso, comenté. No habría aceptado tan fácilmente. Yo también lo pensé. Por eso quería preguntarte si tú también podrías estar presente. Al día siguiente, aparqué cerca de la casa con el corazón, latiéndome con fuerza. No había vuelto allí desde la noche en que mi madre me llamó inútil. Morgan ya me estaba esperando. Junto a él había una atractiva pareja de mediana edad. Son Jennifer y Robert Claney, me presentó. Y ella es la propietaria de la casa, Olivia Mercer. Nos dimos la mano y abrí la puerta con mi llave. Por dentro, la casa estaba impecable, demasiado impecable.
Mi madre se había preparado a fondo. En las paredes había fotos nuevas, la mayoría de Grayson, su esposa y su hija. ¡Qué casa tan bonita!, dijo Jennifer con entusiasmo mientras echaba un vistazo al salón. ¿Y estos suelos de madera originales? Mi padre los restauró él mismo, respondí con una leve sonrisa. Le encantaba trabajar con la madera. Recorrimos la primera planta, y cuando llegamos a la cocina, allí estaba mi madre, elegante como siempre, con su mejor juego de té. ¡Oh! Deben de ser ustedes los posibles compradores. Se levantó y nos tendió la mano. Elizabeth Mercer. Yo vivo aquí. ¡Mamá! Le hice un gesto con la cabeza. No sabía que estarías en casa. Sigue siendo mi casa. Sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Ah, ¿quieren tomar un té? Acabo de prepararlo. Jennifer y Robert se miraron. Gracias, pero nos gustaría seguir con la visita, respondió Robert diplomáticamente. Por supuesto. Mi madre se volvió hacia mí. Olivia, querida, ¿podemos hablar un momento? ¿A solas? Morgan me lanzó una mirada interrogativa. Asentí con la cabeza para indicarle que todo iba bien. Acompañaré a los Klein al segundo piso, dijo, dejándonos solas. En cuanto salieron, la sonrisa de mi madre desapareció. ¿De verdad crees que te voy a dejar hacerlo? Sisió. No tienes otra opción, respondí con calma. La casa es mía. Después de todo lo que he hecho por ti, sacudió la cabeza. Te crié, te di una educación, aguanté tus constantes fracasos. No me has dado nada, salvo la sensación de que nunca seré lo suficientemente buena. Las palabras salieron solas. Toda la vida me has comparado con Grayson, y toda la vida he intentado ganarme tu amor. Pero eso es imposible, ¿verdad? Parecía sinceramente sorprendida. ¿De qué estás hablando? Siempre he querido lo mejor para ti. No, mamá. Querías que fuera diferente. Mejor. Como Grayson. Pero ¿sabes qué? No voy a seguir intentándolo. Voy a vender esta casa. Te daré parte del dinero para que puedas encontrar un apartamento, y nos separaremos. Su rostro cambió. Se volvió más astuto. La venta no será tan fácil como crees. ¿Qué significa eso? Te equivocas mucho si crees que puedes vender la casa sin consultarme. Cruzó los brazos sobre el pecho. Tengo derechos. Legalmente, la casa es mía. Empecé a perder la paciencia. Mi padre me lo dejó en herencia. Y yo tengo derecho a vivir aquí. Elevó la voz. Habla con tu abogado. Puedo impugnar la venta, alegando que era propiedad conyugal mía y de tu padre. Respiré hondo. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué pretendes conseguir? Abrió la boca para responder, pero Morgan, que había regresado con los Klein, la interrumpió. La primera planta es maravillosa, dijo Jennifer con entusiasmo. Y los dormitorios son tan amplios. Me alegro de que les guste, respondí, sin apartar la mirada de mi madre. Nos gustaría ver el sótano, si es posible, añadió Robert. Por supuesto, dije, dirigiéndome hacia la puerta del pasillo. Oh, ahora mismo está un poco desordenado, intervino de repente mi madre. Quizás sea mejor otra vez. Pero yo ya había abierto la puerta y empezaba a bajar las escaleras. Encendí la luz y me quedé paralizada, en lugar del habitual taller de mi padre, con sus herramientas y estanterías. El sótano estaba lleno de cajas, carpetas y diagramas en las paredes. Parecía una oficina improvisada. ¿Qué es esto? Me volví hacia mi madre, que había bajado tras nosotros. Nada. Intentó interponerse entre mí y la mesa, pero ya había visto el logotipo de Phoenix Start en varias carpetas, la startup de la que había hablado Grayson durante la cena. ¿Le has permitido a Grayson utilizar el sótano para su negocio? Pregunté mientras hojeaba los papeles. ¿Sin mi permiso? Es temporal, dijo, cambiando nerviosamente el peso de un pie al otro. Necesitaba espacio para... De repente, me detuve al encontrar un documento del banco. Un préstamo con garantía hipotecaria. Mi propiedad. ¿Qué es esto? Levanté el papel. ¿Has hipotecado la casa? Silencio. Robert y Jennifer se miraron incómodos. Quizás deberíamos volver en otro momento, dijo Robert en voz baja. Les acompaño, respondió Morgan rápidamente, y condujo a la pareja arriba.
Me quedé allí de pie, sosteniendo el documento, sintiendo cómo se me encendía la cara. ¿Cómo has podido? Mi voz temblaba. Esa casa no es tuya. Grayson necesitaba capital inicial. Levantó la barbilla. El banco no le concedía un préstamo sin garantía. Es temporal. Devolverá el dinero con los primeros ingresos. ¿Hiciste una hipoteca sobre mi casa para su negocio? ¿Sin mi permiso? Es ilegal. Firmé en tu nombre. Al menos tuvo la decencia de parecer un poco culpable. Siempre firmabas todo lo que te pedía, así que sabía que estarías de acuerdo. Casi me ahogo de indignación. Es un fraude, mamá. Falsificar una firma en un documento financiero es un delito penal. No dramatices, dijo ella, restándole importancia. Es un asunto familiar. Grayson devolverá todo el dinero pronto. Su startup tiene muy buenas perspectivas. Morgan regresó al sótano y nos encontró en un tenso silencio. El señor y la señora Klein se han ido, informó con cautela. Han, dicho que se pondrán en contacto. Por supuesto, dije con amargura. ¿Quién querría comprar una casa con tal bagaje? ¿Qué pasa? Preguntó Morgan, mirando el documento que tenía en las manos. Mi madre hipotecó la casa sin mi conocimiento para pedir un préstamo para el negocio de mi hermano. Le entregué el papel. Falsificó mi firma. Él examinó atentamente el documento y arqueó las cejas. Es una acusación muy grave, dijo finalmente. No es una acusación, intervino mi madre. Es un malentendido. Olivia siempre ha estado dispuesta a ayudar a su hermano. ¿Cuánto? Me volví hacia ella. ¿Cuánto has prestado? Ella apartó la mirada. 200,000. Me tambaleé. $200,000. La mitad del valor de la casa se había ido en la fianza. ¿Y dónde está el dinero? Me agarré al borde de la mesa. ¿Ya se ha invertido en esa startup? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Cuándo ocurrió? Continué con mi interrogatorio. Hace 3 meses. ¿Y cómo va el negocio? Mi voz sonaba hueca. Ya sabía la respuesta. Hubo dificultades, dijo finalmente. La idea inicial no funcionó. Se reorientaron. La inversión fracasó, concluí por ella. Grayson perdió dinero. Temporalmente, elevó la voz. Está trabajando en una nueva estrategia. En unos meses. El banco no esperará varios meses, la interrumpió Morgan, señalando un punto del documento. Aquí dice que el primer pago del préstamo debía hacerse el mes pasado. ¿Se ha hecho? Miré a mi madre. Ella volvió a apartar la mirada. Grayson dijo que se ocuparía de ello la semana que viene. Me senté en una silla, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. $200,000. Un pago atrasado. La amenaza de perder una casa que ni siquiera tenía intención de quedarme. ¿Por qué no me lo pediste? Pregunté en voz baja. Si era tan importante para Grayson, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no habrías aceptado? Respondió con una mueca. Siempre has envidiado el éxito de tu hermano. Me eché a reír. Un sonido seco y amargo. ¿Envidiosa? Pagué todas tus facturas durante 5 años, mientras él ni siquiera se ofrecía a ayudar. Te cedí la casa que mi padre me había legado. ¿Y crees que estoy envidiosa? Morgan carraspeó en voz baja. Señora Mercer, Olivia, creo que ambas deberían consultar con un abogado. Esta situación es mucho más complicada que la simple venta de una casa. Mi madre lo miró con desprecio. Es un asunto familiar. Lo resolveremos nosotros mismos. No, mamá. Me levanté. No es un asunto familiar. Es un fraude y un robo. Y no lo resolveremos nosotros mismos. Voy a ver a mi abogado. Ahora mismo. Me dirigí a las escaleras, pero ella me agarró de la mano. No puedes hacerle eso a tu propia madre. Su voz temblaba de ira. Después de todo lo que he hecho por ti, solté su mano con suavidad, pero con firmeza. No has hecho nada por mí, salvo recordarme constantemente lo insignificante que soy. Pero, ¿sabes qué? Ya no me lo creo. Y no voy a permitir que sigas tratándome así. Por primera vez en mi vida, vi cómo su seguridad en sí misma se tambaleaba. Si vas a un abogado, pasó a las amenazas,
Le contaré a todo el mundo cómo eres en realidad, cómo intentaste echar a tu propia madre, cómo Ethan te dejó porque no podías darle hijos. Me quedé paralizada en las escaleras, sintiendo cómo el viejo dolor se despertaba. Pero esta vez no me paralizó. En cambio, me volví y la miré directamente a los ojos. Haz lo que quieras. No me importa lo que piensen los demás. Ya no buscaré tu aprobación. Ella retrocedió, sorprendida por mi respuesta. Por primera vez en mi vida, la vi realmente desconcertada. Morgan me acompañó en silencio hasta la salida. Cuando llegamos a mi coche, me dijo en voz baja: Tengo un buen amigo abogado que se especializa en este tipo de casos. Si quieres, te puedo dar sus datos. Lo miré, sorprendida por su deseo de ayudar. ¿Para qué lo necesita? Ahora que sabe que la casa está hipotecada, la venta será mucho más complicada. Él sonrió levemente. Ya le dije que me especializo en casos complicados. Y yo pasé por algo similar con mi propia familia. Sé cómo es. Asentí con la cabeza, sintiendo una gratitud inesperada por su comprensión. Gracias. Me gustaría tener esos contactos. Se los enviaré por correo electrónico, dijo después de una pausa. Y, Olivia, no es culpa suya. No se merece el trato que ha recibido. Me subí al coche y conduje, aguantando con todas mis fuerzas, hasta que me alejé varias manzanas. Entonces me detuve en el arcén y rompí a llorar, de rabia, de dolor, de sentimiento de traición, pero también por una extraña e inesperada sensación de libertad. Era como si la carga que había llevado toda mi vida se hubiera aligerado de repente. No desapareció por completo, pero por fin empecé a deshacerme de ella. Cuando se me secaron las lágrimas, saqué el teléfono y marqué el número de mi abogado. Albany resultó ser no solo una ciudad, sino un descubrimiento. Cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento con vistas al parque y me quedaba tumbada unos segundos, disfrutando del silencio. No había mensajes de mi madre, ninguna llamada de Grayson, solo los sonidos del despertar de la ciudad y el canto de los pájaros fuera de la ventana. Las 2 primeras semanas las dediqué a organizar mi vida. Coloqué los pocos muebles que había traído de mi anterior apartamento. Colgué fotos, solo las que eran con mi padre y algunas de la universidad. Un pasado que no me hacía daño. En la tercera semana, conseguí un trabajo en Lakeview Travel, una pequeña agencia de viajes especializada en rutas locales y escapadas de fin de semana al lago. La propietaria, Denise, una mujer enérgica de unos 50 y tantos años, revisó mi currículum y me ofreció inmediatamente el puesto de directora de marketing. Necesitamos a alguien con tu experiencia. Sonrió mientras revisaba el portafolio de mis campañas anteriores. Nuestro sitio web parece haber sido creado en el año 2005, y eso es un cumplido. Me reí, por primera vez en muchas semanas, con sinceridad. ¿Puedo ayudar con eso? Estupendo, dijo mientras rellenaba los documentos. Dígame, ¿por qué Albany? La mayoría de las personas de su edad y con su experiencia se mueven en la dirección opuesta, hacia las grandes ciudades. Dudé solo un momento. Necesitaba un nuevo comienzo. Ella asintió con comprensión. Yo también vine aquí por eso, hace 20 años, después de mi divorcio. A veces, un cambio de aires es justo lo que se necesita. El trabajo resultó ser justo lo que necesitaba. Tareas creativas, un equipo agradable, sin presión tóxica. Creé una nueva página web, planifiqué campañas en redes sociales, fotografié los pintorescos alrededores para los folletos. Poco a poco, la sensación de estar huyendo se transformó en la sensación de estar avanzando. Conocí a mi vecina Claire por casualidad. Nos encontramos en la lavandería del edificio, ambas con cestas de ropa. «Eres nueva», dijo con una sonrisa. «Apartamento 3B, ¿verdad?» «Sí», asentí. «Soy Olivia». «Claire, del 4A», encendió su lavadora. «¿Qué te parece nuestra ciudad?» «Tranquila. Silenciosa». ¿Demasiado silenciosa para alguien que viene de una gran ciudad? Dudé. En realidad, es justo lo que necesito ahora. Me miró atentamente. ¿Un momento difícil? ¿Se podría decir así? Si quieres hablar mientras tomamos una copa de vino, llama a mi puerta. Créeme, lo he oído todo. Unos días después, llamé a su puerta. Claire,
una artista freelance, resultó ser una excelente oyente. Con la segunda copa de vino, le conté una versión resumida de mi historia, sobre mi madre, mi hermano, mi casa y mi huida. Yo pasé por algo parecido, dijo mientras hacía girar lentamente el vino en la copa. Solo que yo tenía una hermana mayor, que no paraba de decirme lo irresponsable y frívola que era, y un padre que le daba la razón. ¿Cómo lo superaste? Al principio huí, como tú, dijo con una sonrisa sin alegría. Y luego encontré un buen terapeuta. Después de 3 años de trabajo personal, finalmente comprendí que su opinión era solo eso. Su opinión. No la verdad. Esa misma noche, concerté la primera sesión con el terapeuta que me recomendó Claire. La doctora Elena Fisher resultó ser una mujer tranquila, con ojos atentos y voz suave. No me interrumpió mientras contaba mi historia. No me juzgó. No me dio consejos. Solo a veces me hacía preguntas que me hacían reflexionar. ¿Cuándo sentiste por primera vez que tu valor dependía de la aprobación de tu madre? Intenté recordar. Supongo que siempre. Tenía 5 años cuando pinté un cuadro para la exposición del colegio. La profesora me felicitó, pero mi madre dijo que los árboles no eran morados y que debía ser más precisa, como Grayson. ¿Y cuándo fue la última vez que se sintió valiosa, independientemente de la opinión de los demás? Me quedé pensativa. Cuando hago fotos, cuando veo algo bonito y puedo captarlo, entonces siento integridad, como si estuviera en mi sitio. La doctora Fisher asintió. Es un buen punto de referencia. Es tu punto de apoyo interior. Poco a poco, semana tras semana, empecé a desenredar la maraña de emociones que había llevado dentro durante años. Empecé a comprender que las críticas constantes de mi madre no tenían que ver conmigo, sino con ella misma, con su insatisfacción con la vida, que me transmitía a mí, y que Grayson quizá no era un hermano malo, sino que simplemente había encontrado su forma de sobrevivir en ese sistema. Mientras tanto, los asuntos legales relacionados con la casa se prolongaban. Morgan llamaba regularmente para darme noticias. «Tu abogado ha presentado una moción ante el tribunal», me informó una noche. «Dado que tu madre falsificó tu firma, el contrato de crédito puede ser declarado nulo, pero el banco, por supuesto, se resiste». «¿Cuánto tiempo puede durar esto?». Me froté los ojos con cansancio. «¡Meses!», suspiró. «Pero hay buenas noticias. Hay un comprador potencial que está dispuesto a esperar a que se resuelva la situación. Quiere reformar la casa para convertirla en un pequeño hotel boutique». «Eso es extrañamente esperanzador», sonreí al teléfono. «¿Cómo estás por allí?», preguntó de repente. «¿En Albany?». «Bien, la verdad. He encontrado trabajo, nuevos amigos. Esto es tranquilo aquí». «Me alegro de oírlo». Había sinceridad en su voz, lo que me reconfortó. Estaba pensando, ¿podría ir a visitarte el fin de semana? Para ver cómo te va. Y al mismo tiempo discutir los detalles sobre un posible comprador. Sentí que mi corazón daba un vuelco. Yo... Sí, claro, estaría bien. Después de la llamada, me quedé sentada mucho tiempo mirando por la ventana. ¿Estaba preparada para algo nuevo? Después de todo lo que había pasado con Ethan, después de todos esos años de agotamiento emocional. Al día siguiente, en la terapia, compartí mis dudas con la doctora Fisher. «Tienes miedo de volver a salir herida», me dijo. «Es natural. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a arriesgarte por la posibilidad de algo bueno?». No sabía la respuesta. Pero cuando Morgan llegó a Albany el sábado, sentí una extraña emoción. Pasamos el día paseando por el lago, hablando de la situación de la casa, pero también de muchas otras cosas. Libros, películas, su afición por los coches antiguos, mi amor por la fotografía. «Aquí eres diferente», comentó mientras estábamos sentados en una cafetería junto al lago. «Más relajada». «Es porque no espero un comentario crítico cada 5 minutos», respondí medio en broma. Pero era cierto. Él asintió con seriedad. «Lo entiendo. Mi padre era así. Nada era lo suficientemente bueno». «¿Cómo lo superaste?». «Aprendí a distinguir su voz en mi cabeza de la mía», dijo mientras miraba el agua. «Me llevó tiempo. Cuando se fue, sentí un extraño vacío. Y, al mismo tiempo, ansiedad. ¿No estaría repitiendo el mismo patrón?
¿No estaría buscando la aprobación de mi marido, como la buscaba de mi madre? Claire se rió cuando le conté mis miedos. Hay una gran diferencia entre una relación sana y la dependencia de la aprobación, dijo. Simplemente llevas mucho tiempo sin sentir el calor humano normal. Mientras tanto, la presión de la familia no cesaba. Grayson llamaba ahora con regularidad y dejaba largos mensajes. Olivia, no puedes ignorarnos eternamente, decía su voz en el contestador. Mamá se ha puesto enferma por el estrés. Le ha subido la tensión. ¿De verdad quieres eso? Sentía cómo crecía mi sentimiento de culpa. ¿Y si realmente estaba enferma? ¿Y si le pasaba algo por el estrés? Es manipulación, dijo la doctora Fisher en la siguiente sesión. Clásica. Si realmente está enferma, tu hermano debe cuidar de ella, no utilizarlo como medio de presión. Empecé a establecer límites. Respondía a las llamadas de Grayson, pero de forma breve y concisa. No reaccionaba al chantaje emocional. Cuando volvió a hablar del estado de mi madre, le dije con calma. Estoy segura de que le encontrarás un buen médico, Grayson. Siempre has tenido buenos contactos. Has cambiado, dijo con tono de sorpresa. Sí, respondí simplemente. He cambiado. Cuando la táctica de la enfermedad no funcionó, cambiaron de enfoque. Mi madre me llamó por primera vez en meses. Olivia. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba. He pensado mucho. Quizás fui demasiado exigente. Solo quería que desarrollaras tu potencial. Me quedé en silencio, sin saber qué responder a esa inesperada semiconfesión. Podríamos empezar de nuevo, continuó. Yo cambiaría. Ya estoy cambiando. Una parte de mí quería creerla. Quería que fuera verdad. Pero otra parte, la que había descubierto en terapia, sabía que los cambios reales no se producen en unas pocas semanas, especialmente cuando hay tanto en juego. Mamá, dije finalmente, me alegro de que estés reflexionando sobre nuestra relación, pero necesito tiempo y espacio. No estoy preparada para un nuevo comienzo ahora mismo. Pero la casa, comenzó a decir. La casa es un tema aparte, la interrumpí. Eso se resolverá en los tribunales. En cuanto a nuestra relación personal, dejemos que el tiempo lo dirima. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que podría haber sido y no fue. Alivio por haber establecido límites y ansiedad por si estaba haciendo lo correcto. Esa noche, di un largo paseo por la orilla del lago, fotografiando la puesta de sol. El agua reflejaba el cielo rojo, creando la ilusión de infinidad. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en el dolor y la traición, en los nuevos comienzos y las nuevas oportunidades. Recordé las palabras del Dr. Fisher. La libertad no es la ausencia de responsabilidad, es la capacidad de elegir por qué eres responsable. Al volver a casa, abrí el portátil y escribí una larga carta a mi madre. No eran acusaciones ni disculpas, solo un relato sincero de cómo me había sentido todos esos años, cómo me habían afectado sus palabras y sus acciones, cómo seguía esperando su amor, pero ya no permitiría que esa esperanza controlara mi vida. No envié la carta. Quizás algún día lo haga, pero el mero hecho de escribirlo fue liberador. Fue como si una parte de la carga que había llevado toda mi vida finalmente se hubiera desprendido. Cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Morgana en la pantalla, contesté con una sonrisa. Dicen que el tiempo lo cura todo. No estoy segura de que sea cierto. El tiempo por sí solo no cura nada, solo da espacio para la curación, si estamos dispuestos a aprovecharlo. En el año transcurrido desde mi traslado a Albany, he aprendido muchas cosas. A respirar profundamente, a dormir sin somníferos, a reconocer la voz crítica de mi madre en mi cabeza y a no escucharla. Era principios de primavera cuando el tribunal finalmente dictó sentencia sobre la casa. El contrato de préstamo fue declarado nulo debido a una firma falsificada, pero para evitar largos litigios, acepté un compromiso: pagar la mitad de la deuda al banco y que Grayson pagara la otra mitad. La casa se vendió al propietario de una cadena hotelera que planeaba convertirla en un pequeño hotel boutique. Es una decisión justa, dijo Morgan mientras celebrábamos en un pequeño restaurante junto al lago. Durante este año, se había convertido en una parte importante de mi vida, primero como asistente y consejero,
luego como amigo y ahora algo más. Avanzábamos lentamente, ambos con las cicatrices del pasado. Creo que sí, dije, mirando los reflejos del sol en el agua. Aunque una parte de mí sigue enfadada por tener que pagar por su fraude. Es comprensible, dijo tomándome de la mano. Pero eres libre. Eso es lo más importante. Tenía razón. Era libre, no solo de la carga financiera, sino también de la necesidad constante de aprobación que nunca había recibido. Mi trabajo en Lakeview Travel se había convertido en una verdadera vocación. Denise me había nombrado recientemente directora creativa, confiándome toda la estrategia de marketing de la empresa. Has duplicado nuestras ventas en 8 meses, me dijo mientras me entregaba mi nueva tarjeta de visita. Sería una tonta si no te ascendiera. Además, empecé a organizar excursiones fotográficas los fines de semana, en las que mostraba a los turistas los mejores lugares para hacer fotos alrededor del lago. Esto combinaba mi habilidad profesional con una pasión que casi había olvidado tras años de intentar cumplir con las expectativas de los demás. ¿Olivia? La voz de Morgan me devolvió a la realidad. ¿En qué piensas? En lo mucho que ha cambiado todo. Sonreí. Hace un año estaba sentada a la mesa de mi madre, sintiéndome insignificante. Y ahora eres quien siempre debiste ser. Terminó por mí, y sus ojos irradiaban una calidez que a veces todavía me asustaba por su sinceridad. Una semana después de vender la casa, Grayson me llamó por teléfono. «Quiere verte», dijo sin preámbulos. «Mamá, ella no está en su mejor momento». Respiré hondo. «¿Qué significa eso?» «Físicamente está bien», se apresuró a asegurar. «Pero psicológicamente, la pérdida de la casa le ha afectado mucho. Lleva 3 meses viviendo conmigo y con Amanda, y es complicado». «Lo siento», dije, y en parte era cierto. «Solo habla con ella, Olivia. Una reunión. En un lugar neutral». Me quedé callada durante un largo rato. Una parte de mí quería negarse, proteger mi nueva tranquilidad. Pero otra parte, la que había madurado durante este año, sabía que a veces hay que enfrentarse al pasado para liberarse por completo de él. «De acuerdo», acepté finalmente. «Pero no en Albany. Llegaré a la ciudad el sábado. Podemos vernos en la cafetería Blue Door a las 2. «Gracias». El alivio en la voz de mi hermano era palpable. Yo también me gustaría verte, a solas». «Ya veremos», respondí, sin prometer nada. Cuando les conté a Claire y al doctor Fisher sobre la reunión prevista, ambas expresaron su preocupación. «¿Estás segura de que estás preparada?», preguntó Claire, sentada en mi sofá con una taza de té. «Las personas tóxicas rara vez cambian. No espero ningún cambio», me encogí de hombros. «Pero necesito hacerlo, por mí misma». La doctora Fisher fue más metódica. «¿Qué esperas obtener de esta reunión?». Me quedé pensativa. «Un cierre, no una reconciliación, ni una disculpa, solo un punto final, para poder seguir adelante sin asuntos pendientes». Ella asintió. «Es un objetivo saludable, pero prepárate para que tu madre pueda tener expectativas completamente diferentes». Morgan se ofreció a acompañarme, pero lo rechacé. Era un viaje que tenía que hacer sola. La cafetería Blue Door estaba medio vacía cuando llegué, 15 minutos antes, para poder ordenar mis pensamientos. Pedí un café y me senté junto a la ventana, observando a los transeúntes. Era extraño volver a la ciudad que una vez fue mi hogar, pero que ahora me resultaba ajena. La vi desde lejos. Elizabeth Mercer, caminando por la calle con la espalda recta y la cabeza alta, como siempre. Pero algo en ella había cambiado. Parecía más pequeña, más vieja. ¿O era yo quien había cambiado y ahora la veía como siempre había sido, no como una madre todopoderosa, sino como una persona con sus propios miedos y defectos? Olivia se sentó frente a mí, alisando las arrugas inexistentes de su blusa. «Gracias por aceptar verme». «Mamá», asentí, notando lo extraño que sonaba esa palabra después de un año de silencio. La camarera se acercó para tomar nota y mi madre pidió té, sin azúcar y con limón, como siempre. «Tienes buen aspecto», dijo cuando la camarera se marchó. «Albany te sienta bien». «Sí», no profundicé en el tema. «¿Cómo estás?».
Podría estar mejor, dijo con una leve mueca. Vivir con Grayson y Amanda no es lo que había planeado para mi vejez. Lo entiendo. No, no lo entiendes, dijo de repente con brusquedad. No sabes lo que es perderlo todo. La casa donde has vivido la mayor parte de tu vida. La independencia. La dignidad. La miré en silencio, sintiendo cómo los viejos botones, la culpa, la vergüenza, el deseo de complacer, se pulsaban, pero ya no provocaban la misma reacción. Siento que haya pasado eso, dije finalmente. Pero sabes que tenías una opción. ¿Qué opción? Se rió con amargura. Cuando tu hijo necesita ayuda, no lo dudas. ¿Y cuando tu hija necesita apoyo? Pregunté en voz baja. ¿Qué pasa entonces? Ella apartó la mirada, pareciendo realmente avergonzada por primera vez. Siempre quise lo mejor para ti. No, mamá. Querías para mí lo que tú considerabas mejor. Son cosas diferentes. La camarera trajo el té y nos quedamos sentadas en silencio durante unos minutos. Observé a mi madre y vi cómo luchaba entre su habitual reacción defensiva y, tal vez, un atisbo de comprensión. No fui una madre perfecta, dijo finalmente, pero hice todo lo que pude. No era una verdadera disculpa, ni mucho menos, pero era lo máximo que jamás había admitido. ¿Lo sé? Respondí. Y ya no te guardo rencor. Me miró con desconfianza. Entonces, ¿por qué no vuelves? Grayson dice que tienes un buen trabajo. Podrías encontrar algo similar aquí. Podríamos empezar de nuevo. Como una familia. Y ahí estaba. La verdadera razón de la reunión. No era una disculpa ni una reconciliación, sino un intento de volver a cómo estaban las cosas. De volverme a la órbita de sus vidas, donde yo era la cómoda y útil Olivia, la que pagaba las facturas y aceptaba las críticas en silencio. No volveré, mamá, dije con suavidad. Ahora mi vida está en Albany. Soy feliz allí. ¿Con ese agente inmobiliario? Frunció el ceño. Grayson me lo contó. Es mayor que tú, está divorciado. ¿De verdad no puedes encontrar a alguien mejor? Casi me echo a reír por la ironía. Incluso ahora, incluso después de todo, no podía evitar criticarme. Morgan es una persona maravillosa. Y sí, es parte de mi felicidad. Pero mi felicidad no depende de él, ni de ti, ni de Grayson. Depende de mí. Me miró fijamente durante un largo rato, como si me viera por primera vez. «Has cambiado», dijo finalmente. «Sí. ¿Y no vas a volver?» «No», asintió lentamente, aceptándolo como un hecho. «¿Qué hay del dinero de la venta de la casa?», preguntó de repente. No me sorprendió el cambio de tema. Era su táctica habitual. Cuando una conversación emocional se volvía demasiado complicada, pasaba a cuestiones prácticas. Una parte se destinó a pagar la deuda con el banco. Respondí con calma. El resto lo dividí en 3 partes. Una te la envié a través del abogado la semana pasada. Sus cejas se levantaron ligeramente por la sorpresa. No he recibido nada. Grayson tenía que habértelo comunicado. No oculté mi decepción. Habla con él. Terminamos nuestras bebidas en un silencio que ya no era tan tenso. Solo 2 personas que habían agotado los temas de conversación. Tengo que irme. Miré el reloj. Mi tren sale en 1 hora. Ella asintió y salimos a la calle. El sol brillaba intensamente y, por un momento, vi en ella a una anciana que parecía perdida en su propia ciudad. «Cuídate, mamá». La abracé con suavidad, sintiendo lo delgada y frágil que estaba. «Tú también», respondió, devolviéndome el abrazo con torpeza. «¿Y quizás me llames de vez en cuando?» Dudé solo un momento. «Sí, de vez en cuando». Al verla alejarse, no sentí triunfo ni pena, sino algo diferente, una tranquila aceptación. Mi madre nunca será esa figura cariñosa y comprensiva que tanto anhelaba de niña. Y eso está bien. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. De vuelta en Albany, decidí poner en práctica una idea que llevaba varios meses madurando. Sesiones fotográficas para mujeres que han sufrido violencia emocional o relaciones tóxicas. No solo retratos, sino historias completas en imágenes, sobre el poder, la recuperación,
la esperanza. Claire accedió a ayudar a organizar la primera exposición en una galería local. Es impactante, dijo mientras veía mis primeros trabajos. Hay tanta sinceridad aquí. Denise apoyó el proyecto y ofreció el patrocinio de Lakeview Travel. Poco a poco, la noticia se difundió y empezaron a contactarme mujeres con historias diferentes, pero con un dolor similar en los ojos, el mismo que yo había visto en el espejo un año atrás. Cada sesión fotográfica no era solo un trabajo, sino una especie de terapia, tanto para ellas como para mí. Hablábamos del pasado, de la lucha, de las victorias. Yo compartía mi historia, ellas compartían la suya, y a través del objetivo de la cámara, veía cómo empezaban a verse a sí mismas de una manera nueva. Morgan estuvo presente durante todo el proyecto, ayudando con la logística y apoyándome en los momentos de duda. Nuestra relación se desarrolló de forma natural, sin prisas. Los dos llevábamos las cicatrices del pasado, pero en lugar de ocultarlas, aprendimos a aceptarlas como parte de nuestra historia. El día de mi 37º cumpleaños, Claire organizó una fiesta en su apartamento. Un pequeño grupo de nuevos amigos. Comida sencilla. Muchas risas. Sin pretensiones, sin expectativas, solo calidez y aceptación. Por Olivia, dijo Denise, levantando su copa, que nos ha demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Por un nuevo capítulo, añadió Morgan, y sus ojos se encontraron con los míos. Más tarde esa noche, estaba en el balcón de Claire, mirando el lago que brillaba bajo la luz de la luna. El teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Grayson con un saludo y una torpe invitación a visitarlo. Cuando estuviera lista, no respondí de inmediato. Quizás algún día estaría lista para encontrarme con él, con mi madre, con mi pasado, pero en mis propios términos, con mis propios límites. Por ahora estaba aquí, en la nueva vida que había construido por mí misma. ¿En qué piensas? Morgan se unió a mí, rodeándome con el brazo por los hombros. En lo extraño que ha resultado todo. Me acurruqué contra él. Hace un año pensaba que lo había perdido todo, pero resultó que solo estaba empezando a encontrarme a mí misma. Me besó en la sien y nos quedamos allí, mirando el agua. Sabía que me esperaban nuevos retos, nuevas dudas, que mi relación con mi madre y mi hermano nunca sería fácil, que las heridas del pasado a veces se harían notar, pero también sabía que nunca más me perdería a mí misma, tratando de ganarme el amor de alguien, que merezco ser feliz simplemente por ser quien soy. Y esa seguridad, ganada a un precio tan alto, fue el regalo más valioso que jamás he recibido. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.